¿Qué tal? Buenos días. Extinción de dominio y Uber, entre otras cosas. De eso hablamos hoy con tres de las mentes más brillantes en constitucionalismo en nuestro país. Con ellos hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña el doctor Félix Ulloa. Él es analista y amigo también de República. También nos acompaña Efraín Arévalo. Él es abogado constitucionalista. Y también nos acompaña mi querido doctor René Hernández Valiente. Doctorazo, bienvenido a República. Bueno, a los tres doctorazos debo decirle. Gracias. Bueno, gracias por el lazo. Bueno, empecemos. Hay algunas organizaciones que están trabajando por la transparencia y han señalado debilidades de las reformas a la ley de extinción de dominio. Yo tengo mis problemas con esa ley, pero voy a dejar que usted, don Efraín, nos diga cuál es su valoración inicial sobre las reformas y sobre la ley. En los debates que se han tenido en foros académicos, se ha estudiado la ley, tanto la ley como las reformas. En este momento la sala está por emitir una sentencia para determinar si la ley, algunos artículos de la ley y las reformas contravienen la Constitución, particularmente el derecho de propiedad y algunos principios constitucionales. Pero uno suele escuchar en los foros ciertos argumentos que pretenden amparar la inconstitucionalidad de la ley. La gente, algunos abogados suelen decir que la ley es inconstitucional porque no ha sido discutida, la ley es inconstitucional porque contraviene el derecho de propiedad, que es inconstitucional porque es irretroactiva, entre otras cosas. Entonces, cuando uno analiza los argumentos, uno repara que a lo mejor hay una especie de confusión. Hay una especie de confusión en el sentido que los abogados equiparan la ley de extinción de dominio con el régimen del Código Penal y Procesal Penal. Entonces, hay una creencia de que los principios que son predicables del Código Procesal Penal y del proceso penal también son aplicables a la ley de extinción de dominio. Y ahí creo que viene la confusión. Suele entenderse que la ley de extinción de dominio impone una especie de sanción. Entonces ya digamos que el derecho de extinción de dominio ha determinado que las decisiones que se pronuncian en este tipo de procesos no constituyen una sanción, no pretenden establecer una responsabilidad ni penal, ni patrimonial, ni administrativa. Es un mero enjuiciamiento del origen de los bienes. Entonces, cuando uno repara en esto, cuando uno se mete ya a la teoría para determinar la validez de esto, uno advierte con que la ley de extinción de dominio no contraviene el principio de retroactividad, porque hay una idea que sostiene que del acto ilícito no puedo aprovecharme. Nadie puede aprovecharse de su propio acto ilícito. Entonces, cuando yo adquiero bienes de origen ilícito, hay una idea que sostiene que la propiedad no ingresa a mi patrimonio. Si la propiedad no ingresa a mi patrimonio, porque no se cumplen determinadas condiciones, yo no puedo pedir protección al Estado y ampararme en principios y garantías constitucionales para pedir protección a esa apariencia de propiedad. Por ejemplo, yo no puedo alegar violación al principio de retroactividad cuando no puedo pedir protección por irretroactividad cuando el bien no ha ingresado a mi patrimonio. Y hay una línea jurisprudencial muy consolidada de la sala que ha dicho que el principio de irretroactividad o la prohibición de retroactividad protege aquellos patrimonios que han sido legítimamente adquiridos. Eso está claro en la jurisprudencia. Entonces,
cuando uno comienza a echarle un vistazo bien a la regulación que establece la ley de extinción de dominio, pues uno se entera que a lo mejor no hay violaciones constitucionales según los argumentos que se aducen. Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que no nos hemos documentado suficientemente en cómo opera la extinción de dominio en la teoría y en el derecho comparado. Entonces, y lo propio pasa con las reformas, que lo curioso es que la Sala de lo Constitucional lo que ha dicho cuando suspendió la reforma es que una de las razones principales que la Sala adujo para suspender la vigencia de la reforma fue que había habido una especie de incoherencia institucional de parte de la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa compareció en al proceso de inconstitucionalidad a defender la constitucionalidad de la ley, adujo que el propósito de esa ley era combatir la corrupción, la aspiración de suministrar protección al derecho de propiedad, pero luego la Asamblea Legislativa modifica en un sentido totalmente contrario a la defensa que ella adujo y reformó la ley, ¿verdad? Establece plazos de prescripción y dentro de los plazos de prescripción hace una distinción, ¿verdad? Para los funcionarios públicos va a haber un plazo de prescripción y para las demás personas va a haber otro tipo de plazo de prescripción. Se establecen algunas especies de limitantes para la materia probatoria. Antes la ley, antes de la reforma, la ley decía que cada una de las partes deberá probar las afirmaciones que haga en el proceso. Y luego la reforma dice, solo el fiscal tiene que probar. Porque también en el derecho comparado, en la jurisprudencia comparada, está esta idea de que cuando a una persona le investigan determinados bienes, la persona es la que tiene que probar el origen ilícito. Esto es lo que se conoce como las cargas probatorias dinámicas o la inversión de la carga de la prueba. Y eso es algo que a mí personalmente no me cuadra y quiero ir con Félix ahorita porque el problema que yo tengo con esto es que da la impresión que te pueden juzgar en dos diferentes instancias a la vez. Te pueden juzgar por enriquecimiento ilícito y te pueden juzgar también y extinguirte el dominio sobre una propiedad, con el agravante, para mí, manera de ver, que te pueden quitar la propiedad de algo que es tuyo sin antes haberte vencido en juicio. ¿O me equivoco, Félix? No, es así. Lo único es que no estás perdiendo la propiedad de manera definitiva, sino que lo que hay es una medida cautelar en la cual los bienes que están bajo ese régimen pasa a lo que se llama el CONAB, ¿verdad? O sea, el Comité de Administración de Bienes. Pero el tema es más profundo y yo creo que Efraín Arévalo ha planteado el centro del problema y hay que entenderlo de esa manera. El objetivo fundamental de este instrumento es el combate a la corrupción y además siguiendo la filosofía y la doctrina internacional de la lucha contra la corrupción, de la cual El Salvador es suscriptor. Solo para una breve referencia, en 2013 hubo una reunión en Panamá de la Organización Mundial de Parlamentarios en la cual la presidía el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde se acordó que los países deberían de promover legislaciones en las cuales se declarara la gran corrupción como crimen de lesa humanidad. ¿Para qué? Para que no prescribiera los delitos vinculados a la corrupción. Aquí jamás se tocó el tema. El presidente de esa época, Sigfrido Reyes, nunca comentó ni hizo esa iniciativa. Entonces, dos ciudadanos fueron a la Asamblea Legislativa, presentaron una pieza de correspondencia pidiendo que se declare delito de lesa humanidad la corrupción en 2015, diciembre de 2015, y ahí está todavía, no se ha activado. Entonces, con esta ley de extinción de dominio, por la presión que ha habido, incluso pues de los Estados Unidos, y que fueron condiciones para la aprobación del Fomilenio y toda esta presión internacional para ponernos en ese carril de la lucha contra la corrupción, se encontró este instrumento que era muy eficaz y que, como se lo decía yo una vez a un funcionario que hablábamos sobre esto, que como una herramienta nueva, al aplicarse como un machete, ¿te has visto? Nuevo, que hay que sacarle filo, o sea, hay que hacerle algunos ajustes, porque sí está violentando algunos derechos fundamentales al momento de aplicarse, pero la herramienta es la más adecuada, los principios fundamentales en los que se basa, como la irretroactividad sin límite de la ley, así como la medida cautelar de tomar esos bienes, me parece que va al centro del problema, porque no está contra la persona,
sino es dirigida a la propiedad, a las cosas, a los bienes, muebles, inmuebles, valores que son productos de un ilícito. Y como decía Arevalo, nadie puede aprovecharse de un acto ilícito. La idea de esta ley es que nunca, jamás alguien pueda, por el paso del tiempo, legalizar y hacer ingresar a su patrimonio bienes o servicios o valores o lo que sea adquiridos de un ilícito penal, de un ilícito. Y ahí es donde entran ya los aspectos que son más quizás procedimentales, porque como tú dices, bueno, y a mí me van a quitar eso sin que antes me hayan vencido, y me están haciendo un juicio de enriquecimiento ilícito y de repente me aplican esta otra ley, que hay otro juez especial, creo que es una jueza la que aplica esto, no son los jueces penales, sino una jueza especial la que está aplicando esta legislación, y me va a confiscar sin alguno, incluso se llega a usar ese término de la confiscación, que es inconstitucional. Yo creo que ahí es donde había que hacer los ajustes, lo mismo que hablábamos de la carga de la prueba, es decir, la carga de la prueba ahora se le deja simplemente al Estado, es la Fiscalía la que tiene que hacer, cuando la doctrina y el derecho comparado demuestra que es el que tiene esos bienes generados de ilícitos el que debe de probar la legitimidad en la propiedad. Hay países, Colombia, Guatemala, donde esta ley ha sido aplicada eficientemente y los resultados han sido muy buenos. Ahora, hay otros temas de carácter constitucional que se han abordado, como es el principio de inocencia, el derecho a la legítima defensa, en fin, todas esas regulaciones que si bien no están dentro del parámetro exegético de la doctrina penal o de procesal penal, sí pudieran ser válidos para garantizar derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad, el derecho a la presunción de inocencia, que aparentemente en esta ley no se estaban aplicando. El tema está, y eso lo tenemos que ver en cómo resultó la reforma, en que con las modificaciones que hizo la Asamblea Legislativa, prácticamente le quitó toda la fuerza que tenía la ley, al haber establecido un límite a la retroactividad de 30 años en unos casos y 10 años en otros, no solo permite que se puedan ingresar al patrimonio de una persona o de una familia o de sus herederos bienes adquiridos de ilícitos con el paso del tiempo, que es justamente lo que se pretende, como te decía, en esta visión internacional de la lucha contra la corrupción, que no haya prescripción para que jamás esos bienes puedan entrar a la legitimidad de un patrimonio. Ahora, doctor René Hernández Valiente, a mí me sigue pareciendo problemático esto. Hay tres principios, digamos, o no sé si es uno solo, básico del republicanismo: la vida, la libertad y la propiedad. Para mí, esta ley está básicamente violándote el derecho a tu propiedad, ¿o no? No solamente el derecho de propiedad ni el derecho de libertad, hay también otros derechos y otros principios que la ley, digámoslo así, yo no voy a decir que la viola, que ignora, y eso es lo que la hace debatible en El Salvador, porque para mí tiene, de acuerdo con los procesos sacramentales salvadoreños de formación de la ley, tiene un origen espurio esta ley. Yo no me opongo al combate a la corrupción, no me opongo a que seamos eficaces siguiendo el espíritu de esta ley en el combate a la corrupción y que tomemos los bienes ilícitos en su origen o ilícitos en su uso y destino y que el Estado le imponga una medida cautelar, que los congele, pero que no se los quite sin respetar los principios estos que están allí y sin hacer el ridículo, porque hay un ridículo que ya se hizo a propósito de esta ley, ya todos lo conocemos, ¿no? El caso de López Cardoso, ¿no? Que lo declaran inocente y a la señora también, o a él, la señora, o al revés, y declarado inocente, aplican la extinción de dominio y le quitan los bienes. O sea, hay un mal uso práctico de una ley que, por otro lado, que tiene una buena finalidad, pero que no fue hecha en el marco y límites de nuestra Constitución. Ese es el tema que tú sostienes y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Ya habíamos hablado sobre este tema acá en tu programa en una ocasión anterior y ahora yo solo diría que, y esta es una expresión que ya tuve, que conoce Efraín en un foro que subimos el día sábado juntos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, lo tuvimos como invitado expositor a Efraín
y sí hablamos sobre esto. El origen de esta ley. Esta es un calco de una ley modelo que inclusive hizo que el embajador Amanes dijera que estábamos fuera de los modelos internacionales. Claro, ya hay ley sobre esto, hay en Colombia, República Dominicana, en Guatemala, en México y en Perú. El mismísimo texto. Entonces, si se hace con un espíritu de darle eficacia a una extinción de dominio, está bien que se haga, pero que no se pase sobre la Constitución. Efectivamente, yo coincido con Félix, no con Efraín, y ya lo veremos más adelante, en que esta ley sí tiene absolutas violaciones de preceptos, principios y derechos constitucionales. Destruye la presunción de inocencia, para mí hay confiscación, no había oportunidad de defensa y hubo un doble juzgamiento. Hubo un esfuerzo tímido de reformarla, y digo tímido porque no fueron consistentes y generaron una solicitud de amparo que ya tiene también una suspensión de actos, ¿verdad? Una inconstitucionalidad. Es inconstitucionalidad, bueno. Bueno, lo que quiero decir es que el marco de la Constitución no se respetó. Fue una ley aprobada sin debate. Si la falta de debate es constitucional o no, es otro tema que podemos analizar después. Pero yo creo que toda ley debe ser debatida y discutida. Toda ley. No es que me digan a mí, mire, y renunciamos al derecho de debatir. Entonces ya no existe la obligación de debatir. No, por favor, si son representantes de la ciudadanía, pero también de la Constitución. Y la Constitución dice previo debate, previa discusión y aprobación, se trasladará. 81 diputados votaron a favor de esta ley el 23 de noviembre de 2013 y se publicó en el Diario Oficial. Y se mantuvo en un congelador y vino a salir hasta el año 2015. ¿Por qué? Porque la ley es polémica, porque la ley tiene que debatirse, porque el texto de la ley, por mucho, y Efraín hace una labor bizantina al tratar de tomar la ley y darle la eficacia si se interpreta conforme lo que él expone, conforme la Constitución. Si se interpreta de esta manera, es conforme con la Constitución. Si se interpreta de esta otra manera, no es conforme con la Constitución. Si los bienes son ilícitos, nunca existieron en el patrimonio legítimo de nadie. Entonces, ahí hay una discusión que creo que se debe de mantener y proyectar un poquito más allá y que debió de haberse hecho allá cuando se aprobó la ley. Nos hemos tardado para hacerlo, que nos haga concluir en una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos constitucional, no una que viole los preceptos. La presunción de inocencia desaparece. La confiscación, discutámosla si hay o no hay confiscación, porque hay bienes que son lícitos, pero como son equivalentes, se van con los ilícitos. Entonces ahí hay una discusión, hay justo título, pero como son equivalentes o son usados con fines ilícitos, también son confiscables, voy a decirlo como lo pienso, ¿no? Entonces yo creo que de la coyuntura en que la ley nace fue el segundo componente de Fomilenio. Ahí se impuso el texto redactado por un salvadoreño y 2 colombianos en un cuartito de Naciones Unidas, pagado por el Departamento de Estado norteamericano. Esos fueron los redactores de una ley salvadoreña que se trajo y se les dijo, pero miren, o aprueban esta ley o Fomilenio, por lo menos lo proyectamos en el tiempo y se los desembolsamos el día del juicio final en la tarde. Entonces asustaron a los 81 diputados que después se arrepintieron y vinieron y hicieron una reforma que no es lo que deberían de haber hecho, porque no tiene realmente el espíritu de un debate, una discusión que debería haber sido inicialmente quizá académica, para que caigamos al final en alguna respuesta a la embajadora Amanes cuando ella pregunta, dice que ¿por qué alguien no quiere combatir la corrupción? Porque el instrumento es inadecuado, le contesto yo. Combatamos la corrupción con un instrumento constitucional. Y de repente íbamos a estar completamente de acuerdo con usted, doctor René Hernández Maliente, y vamos a diferir con la embajadora de mi país adoptivo, la señora Jean Mains, porque la posición política de su gobierno de repente está en contra de 3 pensadores fundamentales:
redactores de su Constitución. James Madison, Alexander Hamilton y también Thomas Jefferson. Hay que respetar la propiedad. Ahora, quiero que escuchemos al fiscal general de la República ya para hablar de términos prácticos de cómo afecta esta reforma la lucha contra la corrupción. Y quiero saber cuál es tu valoración sobre este punto, Efraín. Escuchamos lo que dijo el fiscal Douglas Meléndez. Un abordaje superficial, un abordaje, digamos, a la carrera de esta reforma. Tenemos alguna información que muchas de estas disposiciones de reformas y otras que no se sometieron fueron fabricadas o elaboradas en bufetes jurídicos particulares. Creemos que una prescripción de daños para delitos de cuello blanco no puede ser. Podría con esta disposición estarse incluso lavando bienes ilícitos, bienes de la corrupción. Si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, ¿verdad? Desde el Estado institucional hubo una tregua para los pandilleros, creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos. Efraín. Bueno, el telón de fondo que hay en esa idea es la cuestión de si pueden prescribir o no la persecución de los bienes de origen ilícito. Digamos, yo sostengo la idea de que cuando uno adquiere bienes de origen ilícito, entre comillas, en realidad no se adquiere la propiedad. O sea, tú no puedes adquirir, no te conviertes en propietario consolidado cuando adquieres el dominio sobre un bien que tiene un origen ilícito. Pues lo que hay es una mera apariencia. Hay una mera apariencia. Pero eso es presunto. El Estado tiene que probarte de que lo que adquiriste, lo adquiriste de manera ilícita. Así lo dice la ley actualmente. Cada una de las partes deberá probar, cada una de las partes, dice la ley de extinción de dominio, cada una de las partes deberá probar los hechos que afirme. El fiscal, la ley de extinción de dominio le impone determinadas cargas procesales al fiscal en materia probatoria en el proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio tiene fundamentalmente dos etapas, una de investigación y la otra propiamente procesal. En la etapa de investigación, la ley le impone la obligación al fiscal de recabar, recopilar todas aquellas fuentes probatorias que acrediten el origen ilícito. Entonces, cuando el fiscal presenta la solicitud, también la ley le exige que junto a la solicitud el fiscal ofrezca el material probatorio que va a aducir en el proceso. Actualmente la ley no exime al fiscal de probar. El fiscal tiene que probar el origen ilícito. La persona demandada, se persiguen bienes, pero al fin y al cabo hay que darle la oportunidad, por eso tengo una seria discrepancia con el doctor Hernández, de que no es que extingamos el dominio sin antes escuchar al demandado, porque para eso es el proceso. Al demandado, al aparente propietario, se le escucha, se le emplaza para que comparezca a defender. Y si el demandado, el aparente propietario del bien, comparece al proceso y afirma que ese bien posee un origen ilícito, pues la ley le impone la carga de probar eso. Si yo estoy afirmando que mi bien es de origen lícito, bueno, si usted ha hecho esta afirmación, pruébelo. Te comento, la sala tiene una sentencia de inconstitucionalidad 44-2011, que ha posibilitado la inversión de la carga de la prueba. El caso que resolvió la sala fue el caso de la presunción de paternidad. Cuando a una persona la demandan y el demandado no colabora con el material probatorio, el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia te imponen una presunción. Si no me colabora, voy a presumir que soy el padre. Entonces, ese artículo fue impugnado en la sala y la sala hizo un amplio desarrollo en esta sentencia, dándole un anclaje constitucional a la inversión de la carga de la prueba. Hay un precedente de inconstitucionalidad que ha institucionalizado la inversión de la carga de la prueba. Es la 44-2011. Luego tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. El artículo 5.7 de esta convención dice que cada Estado parte tiene libertad
para determinar la inversión de la carga de la prueba. Lo dice un convenio internacional. Y según el 144 es ley de la República. Y en una república se cumplen las leyes. Luego, tienes el precedente constitucional. Tienes una fuente normativa internacional que posibilitan la inversión. Las inversiones probatorias operan para aquellos casos en que al actor le es imposible probar determinados hechos. En el desarrollo de esta sentencia, la Sala ha establecido determinados límites para invertir la carga de la prueba. Si el fiscal lograra acreditar que le es imposible probar determinados hechos, pues el precedente de la Sala y la Convención, esta fuente normativa, le permitirían al operador jurídico de extinción de dominio la aplicación directa. Es decir, tenemos fuentes normativas. Si la Sala me ha dicho que no es inconstitucional la inversión de la carga de la prueba y en una sentencia de inconstitucionalidad que posee efectos generales y obligatorios, a ver, el operador jurídico tendría la obligación, digamos, no obligación, pero si se presentara el caso, podría echar mano de estos precedentes. Entonces, es lo que... Esta idea, yo entiendo que esta idea golpea frontalmente un esquema, digamos, tradicional que uno tiene en materia probatoria y en materia de procesos. Yo creo que aquí hay una confusión que yo creo que es necesario aclararla. Tendemos a confundir el proceso de extinción de dominio con un proceso penal. El proceso de extinción de dominio no es un proceso sancionatorio, no lo es. Y como no lo es, no le son aplicables las garantías procesales penales previstas para los procesos penales. Por ejemplo, presunción de inocencia. Discúlpame, Efraín, pero yo creo que esa distinción que tú estás haciendo es meramente formal, porque realmente si te quitan tus bienes, te quitan tus bienes. A mí todavía, Félix, no me cuadra el hecho de que se haga una inversión en la cuestión probatoria, porque se supone que en una república todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, pero aquí da la impresión que somos culpables hasta que demostremos que somos inocentes. Claro, fíjate que ese es un tema procesal interesante. Yo creo que, como lo ha explicado Efraín, se puede entender, aunque, como dice él, nos choca, porque el concepto de principio de inocencia es frente a la eventualidad de una sanción. Aquí, como dice él, no es un proceso sancionatorio, pero ¿qué mayor sanción que te quiten todo tu bien? ¿Semántica realmente? No es semántica, es de fondo, pero ¿qué mayor sanción que te quiten el derecho de propiedad, aunque sea con medida cautelar? A mí me gustó la cita que hiciste de referencia a la embajadora de Alexander, de Jefferson y de Hamilton, porque como padres fundadores de la nación norteamericana y del republicanismo moderno, tenían un concepto de la propiedad bastante absoluto. Fíjate que Benjamin Franklin dijo en una ocasión que era inmoral permitirle el derecho del sufragio, o sea, que votara a aquellas personas que no tenían patrimonio o propiedades o tierra. ¿Por qué? Porque, acuérdate, y por eso se llaman padres fundadores, porque están fundando una nación en un continente que prácticamente estaba vacío y donde casi se llegaba por la vía de la accesión, que es una forma de adquirir la propiedad, a tomarse tierra. Entonces el concepto absoluto de la propiedad que tenían estos padres fundadores ha sido matizado con el transcurso del tiempo. Nosotros en la Constitución de 1950 establecimos que se reconoce la propiedad privada en función social. Ya le pusimos una limitante y ahorita todavía más. Yo estuve cuando se discutía la Constitución en Colombia en el 91 y además de ponerle la condición de que se reconoce la propiedad privada en función social, decía también en función del medio ambiente. O sea que tú no puedes, porque eres dueño de una propiedad, hacer algo que contamine el ambiente solo porque es tuya, o darle trabajo, como se quiso hacer en Colombia mediante una fábrica que estaba en función social, pero iba a contaminar un río. O sea, hay limitantes a la propiedad privada, ya no es tan absoluto. Y esta ley viene a tener y tiene esa orientación, va hacia la propiedad. Lo que yo estoy de acuerdo contigo, y por supuesto y con el doctor Hernández Valiente, es que existen algunos procedimientos que hay que ajustarse, hay que calibrar la ley, pero no lo que se hizo con esta reforma. Es decir, yo jamás
voy a aceptar que el principio de imprescriptibilidad que tiene esta ley sea limitado ni a 10 años, ni a 20, ni a 40. ¿Por qué? Porque la transmisión de ese ilícito, de ese patrimonio obtenido ilícitamente se puede sanear con el transcurso del tiempo, y yo puedo cometer el ilícito sabiendo que no lo voy a disfrutar, pero mis nietos, mis bisnietos sí se van a beneficiar de eso. Es decir, ahí está el sentido de la imprescriptibilidad en temas de corrupción, y por eso hacía yo referencia a esa pieza de correspondencia que está introducida en la Asamblea para que se declare la gran corrupción como delito de lesa humanidad. Yo creo que ahí está el tema. Lo que planteaba Efraín, y que creo que genera ciertas percepciones, son estos aspectos que no son doctrinarios, son de derecho positivo. Por ejemplo, decía el doctor, hubo doble juzgamiento en el caso del diputado Cardosa. Yo no estoy seguro si hubo doble juzgamiento o no, porque un caso era en un juicio de enriquecimiento ilícito bajo una normativa y ahí fue declarado inocente, pero la ley de extinción de dominio no tiene por estar en relación con ese proceso. Se aplicó porque se consideraba que se reunían los presupuestos jurídicos que la ley tiene. Para mí, una de las grandes deficiencias que tiene esta ley es ya después cómo garantizar a la persona que el Estado, mediante una medida cautelar, le sustrae, aunque sea temporalmente, su derecho de propiedad y no le garantiza esa propiedad. Mira lo que está pasando con la casa de Saca, que la están saqueando, le están sacando cosas, que creo que está dentro del régimen del CONAV. ¿Qué pasó con el caso de Francisco Flores, que llega también, interviene en una propiedad que le había adquirido del abuelo, no sé qué, es decir, que tiene un origen totalmente lícito? Esas cosas es lo que hay que ir ajustándole a la ley para que su filosofía, su objetivo, su finalidad se pueda llevar a cabo sin violentar estas cuestiones que colateralmente o por conexión está afectando. Ok, con eso ya nos quedamos. Vamos a acordar en desacordar aquí, porque concuerdo con el doctor René Hernández Valiente, y hasta ahorita, Félix, con mucho cariño, Efra, no me convencen. Vamos a la pausa. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Es un servicio más que va a facilitar sus transacciones y va a optimizar su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar el pago de préstamos, el pago de tarjetas, el pago de servicios y transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como las ubicaciones de los ATMs, los corresponsales financieros, las agencias, y también el app está disponible gratuitamente en el Google Play y en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Efraín, tenías algo que querías precisar. Sí, es en relación a este binomio, acción de enriquecimiento ilícito con la acción de extinción de dominio. La gente, digamos, una lectura muy apresurada de la ley y de lo que establece la Constitución parece que da a entender que estamos en presencia de dos tipos de procesos que pretenden investigar los mismos hechos, y en realidad no es así. El tema es este. La ley de extinción de dominio establece como un presupuesto para entablar la acción de extinción de dominio el enriquecimiento sin causa. No distingue el tipo de bien que se afecta, ni tampoco distingue el tipo de persona a quien se aplica este presupuesto. Pero por el otro lado, esa es extinción de dominio. Pero por el otro lado tenemos la Constitución. El artículo 240 de la Constitución establece la acción de enriquecimiento ilícito para casos puntuales. Uno, cuando hay afectación a la hacienda pública y a la hacienda municipal. Si un funcionario público sale de su cargo y hay un incremento patrimonial que la Constitución presume, se presume el enriquecimiento ilícito, dice el inciso segundo del 240, cuando el patrimonio de un funcionario, desde el momento que entró y desde el momento que sale, ha sido incrementado. Si la Constitución presume el enriquecimiento ilícito, si yo, exfuncionario o ex empleado, quiero evitar la aplicación de esa disposición, yo tengo que probar que mi incremento patrimonial está justificado. Pero el detalle aquí está, y esto es lo que lo diferencia con la acción de extinción de dominio, es que hay una afectación al Estado. El Estado pierde algo, afecto la hacienda pública o municipal, y eso es lo que hace que mi patrimonio incremente. Cuestión que no sucede en la aplicación de la ley de extinción de dominio.
cuando aplicas la ley de extinción de dominio por la causa del enriquecimiento subcausa, tú no estás afectando el patrimonio de nadie, estás adquiriendo, incrementando tu patrimonio de forma ilegítima. Entonces, cuando se te aplica el régimen relativo al enriquecimiento ilícito y allá sales sorteado, la sentencia, voy a emplear la terminología que utiliza la ley de enriquecimiento ilícito, si se emite una sentencia absolutoria, fíjate lo que dice el artículo 16. En caso de sentencia absolutoria ejecutoriada, el tribunal respectivo ordenará que cesen las restricciones impuestas al encausado cuando hubiesen tenido lugar. En ese caso quedará libre de todo nuevo procedimiento por el mismo motivo, dice el 16 de la ley de enriquecimiento ilícito. Si yo logré justificar mi incremento patrimonial allá, en la Cámara, que es la que conoce del enriquecimiento ilícito, si yo logré justificar mi patrimonio, la Fiscalía no tiene nada que extinguir. Lo que pretende el artículo 16 es evitar el doble juzgamiento, pero que yo haya salido sorteado en la acción de enriquecimiento ilícito, de eso no se sigue que no me puedan investigar en la acción de extinción de dominio el origen de otros bienes. Porque si me demandan en un proceso de extinción de dominio por el mismo motivo por el cual fui demandado en la acción de enriquecimiento ilícito, habría doble juzgamiento y la Constitución lo prohíbe. Entonces, lo que yo creo es que hay que distinguir apropiadamente los supuestos en que se aplica la ley de enriquecimiento ilícito, que el mismo artículo dice, si aquí sales avante, absuelto, ya no te van a perseguir por la misma causa. Lo dice la ley. Y este artículo no es incompatible con ninguna regulación establecida, ninguna regla establecida en la ley de extinción de dominio, como para afirmar que esto está tácitamente derogado. No, no lo hay. Para que haya una derogatoria tácita, tiene que haber una incompatibilidad de regulación. Entonces son cosas distintas, Lo que hay que hacer es, esto da lugar al debate de si primero habría que agotar la acción de enriquecimiento ilícito y solo hasta que salgamos de ese lío, entablamos la acción de extinción de dominio por motivos diferentes a los conocidos en la acción de enriquecimiento ilícito. Ese es el debate que puede dar origen a esto. Entonces son cosas distintas. Yo creo que si uno lo sabe distinguir, a lo mejor disipamos muchas inquietudes en relación con esto. Ok, bueno, vamos a cambiar ya el tema. Doctor René Hernández Valiente, quiero que hablemos un poco de Uber. Se generó de mucha tensión y de repente polémica porque las palabras del viceministro de Transporte, don Nelson García, fueron, no sé si malentendidas o si realmente él pensaba lo que estaba diciendo y era intencionado y deliberado. Quiero que pongamos en pantalla en este momento lo que dijo don Nelson hablando acerca de la ley. Dice lo siguiente: el problema no recae en la empresa, sino en los particulares que transportan personas y caen en una ilegalidad. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cuadro de multas contempla que transportar personas en función comercial y sin el permiso correspondiente es una falta muy grave, es decir, equivalente a $57.14 centavos. Ahora, en una columna de opinión en el periódico El Diario de Hoy, este lunes, uno de los abogados, digamos, más brillantes también que tiene la Sala de lo Constitucional, la señorita Erika Saldaña, decía que la premisa fundamental es que si no es prohibido, es permitido. La pregunta es si usted coincide con ella o no. Bueno, hay un aspecto regulatorio que ya está establecido en el reglamento, entonces, de que debe haber un permiso para un transporte comercial. El asunto no estriba realmente en si hay una ilegalidad en alguna forma o no, sino que es como que Uber es un fenómeno mundial y como tal novedoso en el transporte, en donde se utiliza personas que no están dedicadas a actividades comerciales permanentemente. Entonces, yo creería que al analizar las expresiones del ministro, nos suenan huecas porque todos los días vemos en las calles del San Salvador y las carreteras, vemos vehículos transportando comercialmente
ciudadanos sin ningún permiso. Los taxis piratas, los viajes a los aeropuertos de piratas también, vehículos sin óvalo, amarillos sin óvalo, que se tratan de vender también como taxis, microbuses, pick-ups, o sea que o todos en la cama o todos en el suelo. Ahora que aparece esta empresa internacional, multimillonaria, que quiere ofrecer un servicio quizá más eficaz que el tradicional taxi del punto de carros que hemos venido chineando desde los años 40, desde que ya habían vehículos que podían transportar, 40, 50 por allá. Me acuerdo que en partes de los parqueos de las alcaldías ahí estaban los carros de alquiler, se llamaban taxi, porque eran tan pocos que no tenían el concepto de taxi de Nueva York, ¿verdad? Entonces, yo creería que se debe de analizar el fenómeno ante la presencia de Uber en El Salvador y ver, y desde luego es una actividad de transporte comercial que debe de tener una normatividad regulatoria, claro que la debe de tener, pero no cerrarle la puerta a la modernización. Las computadoras. Pero no está hay una prohibido normativa por la ley. No está abiertamente prohibido por la ley. No está. Ahora, no está prohibido, pero sí está regulado el transporte comercial. Ok. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, quiero saber qué piensan ustedes, tanto tú, Félix, como Efraín, sobre este punto. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Bueno, se me está acabando el tiempo. Les voy a dar un minuto cada uno para una última reflexión. Félix, comentamos contigo. Sobre este tema de Uber, yo lo que creo es que se nos abre una oportunidad para que El Salvador se ponga al día en una serie de normativas que la modernidad está exigiendo. Uber, como parte de lo que se llama la economía colaborativa, que surge del consumo colaborativo, ha generado ya debates no solo en El Salvador. En Europa fue un terrible caso porque España se levantó, los taxistas se pusieron en huelga, hubo que oír la opinión del Consejo de Europa para que se vayan regulando este tipo de nuevas transacciones. Lo mismo está con Amazon, lo mismo puedes ver tú, ¿cómo se llama? OXL, Online Express, que te vende, no sé, hay 11 billones de personas en transacciones comprando y vendiendo, y no te pide que tengas una licencia de real estate, o sea, de bienes raíces para que puedas operar en ese mercado. Cuando compras en Amazon tampoco necesitas una licencia. El pago de impuestos estaba también en debate sobre este tipo de transacciones, y yo creo que en El Salvador lo que debemos de prepararnos es ya para cómo abordar de manera tal que este tipo de transacciones modernas, masivas, y que nos está imponiendo la modernidad, puedan ser reguladas y que no puedan ser una puerta de escape para la no tributación. O sea, que no haya una forma de elusión en este tipo de transacciones, porque al fin del día de lo que se trata no es de que el Estado pierda una fuente de ingresos por el ejercicio del libre mercado o de una actividad totalmente lícita en muchas partes del mundo, porque aquí nuestra ley, esta que tú mencionabas, es del mediado de los años 90. La ley de transporte, entonces no podía concebir esta nueva forma de transporte mediante el sistema de Uber. Así es que yo lo que digo es que tomemos este caso para ver qué otro tipo de transacciones se están dando en este mundo global y que es la función del Estado para regularla, porque al fin del día de lo que se trata no es de castigar a una empresa que tiene reconocimiento en casi todo el mundo, aunque tiene cuestionamientos en ciertos países, sino que al que está castigando es al salvadoreño laborioso que se adscribe a un proyecto de mercado mundial bajo este concepto de economía colaborativa, que es lo que creo que hace falta en el debate nacional. Efraín. En el caso de Uber, coincido con el doctor Hernández de que no hay regulación. Lo más cercano que aparece regulado en la ley de transporte es el transporte colectivo, el transporte de personas selectivo. Es lo más cercano. El tema es que la ley de transporte dice que únicamente se va a considerar transporte selectivo el caso de los taxis. Únicamente es. Entonces, de momento carecemos de una regulación. Yo creo que el debate que puede estar muy interesante es determinar cuál es la naturaleza del servicio que presta Uber. Por un lado se sostiene, lo ha señalado Félix,
que los servicios que presta Uber se enrolan en esta idea de la economía colaborativa. Uber operaría como una especie de intermediario que únicamente conecta al conductor con el usuario. Esto le conviene en una medida muy mayúscula a Uber porque esto le permite eximirse de determinadas obligaciones que pudiera tener una empresa con sus empleados. Pero por el otro lado, se está planteando esto, que en realidad Uber en determinados casos, sobre todo en aquellos conductores que se dedican a tiempo completo a hacer viajes con Uber, en estos casos Uber operaría no realmente como una empresa de economía colaborativa, sino como una empresa que prestaría servicio de transporte. Y lo que, para esta tesis, lo que haría Uber es comprar viajes al conductor que luego Uber le vende al usuario. Esto, digamos, esta interpretación no deja de ser intuitiva, porque si tú reparas en cómo opera Uber, tú te encuentras, si Uber fuera una empresa de economía colaborativa, no tendría tanta incidencia en cómo se presta el servicio. Pero si uno repara, Uber te establece las tarifas. Si el conductor fuera un empresario independiente, él tuviera poder para establecer sus cuotas, pero no es así. Uber te impone las tarifas. El conductor no tiene poder para rebajar o para aumentar las tarifas, te las pone Uber. Uber te condiciona el tipo de viaje, te establece rutas, te controla, Uber sabe dónde estás. Uber te somete a un sistema de evaluación. Bueno, si el cliente, un sistema de evaluación muy eficiente, porque si el cliente te evalúa mal, el conductor corre con el riesgo de ser expulsado del sistema. Entonces, si esto es lo que pasa en la realidad con los conductores y Uber, eso sugiere que a lo mejor no estamos en presencia de una empresa de economía colaborativa, sino de una empresa que te está brindando realmente un servicio de transporte. ¿De quiénes son clientes los usuarios? ¿Del conductor o de Uber? Okay. Es eso. Pero lo mismo sería... Tengo que detenerlos. Doctor, tiene un minuto ya para una última reflexión. Va a ser más corto que el de Efraín, sin duda. Yo creo que Lo digo sí. la apreciación del tiempo de usted es un poco cuestionable. No, yo ganas de molestarle porque le tengo mucho afecto. Bien, yo pienso que como abogados nosotros sabemos perfectamente que el derecho es el mejor instrumento de convivencia social. Y como mejor instrumento de convivencia social, quiero referirme a Uber, surge la necesidad que dentro del marco del derecho, un marco jurídico, nazca una regulación, una normatividad que cubra este nuevo fenómeno que significa Uber. Me quedo con Uber ahí. Hoy me voy a la extinción de dominio. Ese derecho no existe en la ley de extinción de dominio, que se declara autónoma, independiente, de orden público. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los padres de este muñeco feo? Sacarlo del ordenamiento jurídico, porque ni siquiera es sanción, no es derecho penal, no es derecho civil, no ataca a las personas, no ataca a los bienes. Entonces viene a ser un instrumento que se debió de haber discutido antes de presentarse a la Asamblea Legislativa. Okay. Por respeto a nuestra institucionalidad constitucional. Y no lo hicieron ni los americanos ni Naciones Unidas. Listo. Bueno, caballeros, ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana. Félix, Efraín, doctor René Hernández Valientes, gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias por la invitación. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Hoy solamente está mi querida Mayelita Mena porque dicen que Rafa anda de vacaciones. Mayelita. Muy buenos días, Carlos. Buenos días.